Dice 443, es este de arriba, ¿no? Dice, usando el análisis de nodos de forma adecuada, determine la corriente marcada como I1 en el circuito de la figura 4.43. Y pregunta es si se invierte, pero ¿por qué se invierte? Ya está etiquetado. O sea, BX, ¿verdad? ¿Me dices? Ajá, ahí. BX ya está aquí etiquetado, ya no lo puedes mover. Y uno tampoco lo puedes mover. Este tampoco lo puedes mover porque este vale BX y este vale 1 ampere. Entonces, lo que tienes que decidir es dónde poner la referencia. Tú puedes poner la referencia aquí abajo. Esa es una de las posibilidades. Y te quedaría así. Mira, voy a ver si puedo aquí esto rayar directamente. Chin, ¿se puede, verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, es que aquí es con el dedo en esta máquina. ¿Dónde está? No se puedo rayar con el lápiz, no quiero. Con el dedo, con este. Este está mejor. Ok, pues tú puedes decidir poner aquí la tierra, o sea, rijar. No, espera. Y estás, usando el análisis de nodos de forma adecuada, determina la corriente marcada como I1 en el circuito de la figura 4.43. Entonces, nosotros tenemos varias alternativas, ¿verdad? No sé si noten que solo son 3 nodos, es decir, solo este nodo, y buscan todo lo que está conectado, ¿no? Está conectado esto y conectado esto. Hay un segundo nodo, aquí, conecta esto y esto. Y hay un tercer nodo, que conecta lo demás, ¿no? Ahí está. Entonces el nodo A, B, C. Y ustedes tienen que decidir cuál es, bueno, este B, no sé si lo noten, si lo extiendo un poquito más, van a notar que aquí hay más cosas conectadas, ¿verdad? Este y este. Decide conectar 2, 3, 4 cosas. Entonces, alguien nos lo recordaba por ahí la clase pasada, como es el que tiene más cosas conectadas y es el nodo que nosotros no metemos en las ecuaciones, pues nos conviene definir como referencia al que tenga más dispositivos conectados. Porque si no decidimos ese, también funciona el sistema, no pasa nada, pero tenemos un nodo con un montón de elementos. Entonces, podemos decir que esta es la referencia. Una vez decidida la referencia, pues numeramos los demás. Por ejemplo, podría ser el nodo 1 y el nodo 2. ¿Sí? Y si nos interesa verlo de otra manera, podemos volver a dibujar. Entonces dibujan así el nodo 1, el nodo 2 y la referencia. Entonces vemos que en el nodo 1 hay una fuente de ampere que viene de la referencia. Entonces ponemos 1 ampere. Ahí está. Luego, al nodo 1 también la resistencia que viene del 2, de 5 ohms. Lo ponemos de 1/5 de Siemens. ¿Sí? Y otra resistencia de 2 ohms que viene también de la referencia. Entonces la voy a poner aquí. Es la de 1/2. Ahora, aquí tiene etiquetada una corriente I1 que va del nodo 1 a la referencia. Entonces, esa hay que respetarla tal y como está. Esa sería I1. Porque de hecho es lo que nos están pidiendo, ¿no? Conocer I1. Luego, del nodo 2, creo que ya es todo lo del nodo 1, ¿verdad? 1, 2, 3, ya. Del nodo 2 tiene también 3 cosas. Una de esas ya la conectamos, que es la resistencia de 5 ohms, o sea, 1/5 de Siemens. Esta no lo puse, esta. Y luego también tiene que conectar una de 3 con la referencia. Sería de 1/3 de Siemens. Y aquí está marcado un voltaje más o menos de X. No lo podemos mover, tiene que estar como esté marcado, es decir, está
El más está aquí, en la referencia, y el menos está aquí. Que creo que esa es la pregunta, ¿no? Tiene que respetarse y tiene que aparecer así. ¿Y qué más? La de un tercio. Ah, y la fuente de Bx, que está entre la referencia y 2. Y va apuntando al 2. ¿Sí? Su colita sale de la referencia, la punta va hacia el 2. Y su valor es Bx. Su valor de corriente es Bx. Ya está. Ya son todos los elementos. Y entonces nosotros intentamos resolver esta Bx, ¿verdad? ¿Tienes Bx? Bueno, si este es B1 y B2, acuérdense que las variables que vamos a trabajar serían B1 y B2. Entonces Bx debería ser Bueno, 0 menos B2, ¿verdad? Es decir, menos B2. Y ya la tenemos. ¡Pum! Entonces quiere decir que esto es menos B2. Ya está. Y pues ya hacemos las ecuaciones normales. Hacemos una ecuación de B1 y una ecuación de B2. Lo que nos piden es I1. También faltaría decir que si lo que nos piden es I1, pues I1 debería ser, según la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Es decir, debería ser B1 entre la resistencia que es de 2 ohms. Ya está. Pues entonces ahora hacer las ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí queda o no? Dime. sí, profe, ahora sí, ahora sí que se dificultó desde de BX 0 menos B2. No lo tomé Ajá, en pues cuenta. sí, tú tienes que, Pero, cuando ya está marcado, sí tienes que respetarlo como está. O sea, a nosotros nos convendría que estuviera el signo más en B2 y el signo menos en 0. Nos convendría, pero como ya está dibujado, ya está dibujado. O sea, ese es el valor, su valor es menos B2. ¿Ok? Bueno, sí, profesor. ¿alguien más que tenga alguna duda del capítulo anterior? Bueno, ok. Profesor, bueno, nada Vale. más, quería ver lo de, había un ejercicio de, a ver, que sí me dificultó un poquito, pero no se sabía si se sumaba, tenían resistencia aparte. Ah, era la 11. 14, 12, 11, es este, ¿no? Dice, en el circuito de la figura determina el valor de la tensión marcada como B1 y la corriente marcada como I1. Muy bien, esta que está aquí, ¿verdad? Muy bien. Ajá, La pregunta dice es que cómo es la corriente aquí, ¿verdad? sí, Ok. ¿Cómo definimos la corriente? ¿Qué es la corriente? Voltaje entre resistencia. Voltaje de resistencias es una. Ajá. ¿Y cuál sería la otra? Aquí en este puntito, ¿cómo determinar el voltaje? Está raro, ¿verdad? ¿Qué voltaje habría allí? Esa es una muy buena pregunta. Pero ¿qué otra definición tenemos de la corriente? no sería voltaje 2, ¿no? Que sería ¿Voltaje 2? ¿Cómo? el número 2. Ah, Sería el voltaje que hay en ese nodo, ¿no? En este y en este, ¿cuánto hay? Esa pregunta está muy buena. ¿Cuánto voltaje hay aquí en esta terminal? ¿Cuál es la otra definición de corriente? El flujo de electrones. Es un flujo, ¿verdad? Es la velocidad, de hecho. Es la velocidad con la que se está pasando carga. Muy bien. Bueno, ¿cuánta podría pasar por aquí? ¿Cuánta podría pasar? sería Ninguna 0. porque no tiene un lazo cerrado. Exactamente. No Fíjense bien. está dentro Exactamente. del circuito. La corriente es cero porque eso no es un circuito. Acuérdense que en la materia, me voy a revisar la materia se llama
Está, análisis de circuitos, o sea, son cosas que son lazos cerrados, circunferencias, ¿verdad? Bolitas, y debe de cumplir eso es lo principal. Ya me pregunto. 3. ¿Qué es este? 4. Ah, por aquí está. Entonces, estamos en el 4, ¿verdad? No, aquí está. Entonces, por aquí no hay forma de circular ninguna corriente, es decir, ¿se acuerdan que aquí decimos, sí se ve el mouse, ¿verdad? Este sería la I1, la I2, la I3, la I4 y la... Aquí no podemos definir unas trayectorias cerradas para ninguna I. Entonces, esta corriente es exactamente 0. Siempre. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. Si la corriente es 0, ¿qué voltaje hay aquí? Aquí donde tengo la manita, donde tengo el mouse. ¿Qué voltaje habrá? Acuérdense que la ley de Ohm es independiente de lo que esté pasando. Se debe de seguir cumpliendo porque este dispositivo lo crearon siguiendo la ley de Ohm. Es de 2 ohms y es de 2 ohms. No dice es de 2 ohms cuando sí hay corriente. No, es de 2 ohms. Entonces, ¿cuál sería aquí? Es hora de que regresen a la prepa. Si la corriente es 0, ¿cuál es el voltaje en la resistencia? Tampoco tiene voltaje. El voltaje es 0, ¿verdad? Porque voltaje es corriente por resistencia. La resistencia vale 2, la corriente vale 0. 2 por 0 es 0. Entonces, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es 0. Y eso va de acuerdo con las leyes conservativas. Ya lo vimos. Si no hay un flujo de electrones es porque tampoco hay un potencial. Es decir, no hay forma de que los electrones quieren ir a este lado si no hay una diferencia de potencial. Acuérdense que los electrones viajan para lograr el equilibrio. Entonces imagínense que es como una tubería que tienen de un líquido y que está tapado de un lado, pues si ya está lleno de líquido, no hay forma de que quiera circular agua porque no tiene forma de caer, o sea, no tiene para dónde ir, entonces aquí no circularía agua. Si no hay una diferencia de potencial, una diferencia de altura, pues nunca va a circular el agua. Entonces, corriente 0, voltaje 0, voltaje en la resistencia. Entonces, en esta terminal, donde tengo la manita, ¿qué voltaje habría? 0. No, ¿por qué 0? Sería del nodo 2, ¿no? El del nodo de aquí, exactamente. Si lo hace por nodos, y este es el nodo 1, y este es el nodo 2, pues el voltaje que mediríamos aquí es exactamente el que medimos acá, porque la diferencia de potencial es 0. Sería este voltaje 2 menos 0, el voltaje es, pues el voltaje B2. ¿Cómo ven? Está padrísimo eso, ¿verdad? Muy bien. Sí, profe. Va. No se pueden confundir esas cosas, son muy sencillas. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? De una vez ya que estamos aquí en los problemas. Pues ya resolvimos el tercer problema. Si se dan cuenta, pues ya. I1 vale 0. Ya vamos a encontrar, tienen que montar B1. No sé si tengan otro problema del... Yo tengo problema ¿Cuál? en el 39. 39. ¿No lo hemos hecho? No, 32, 35, 37, 39. Dice, utilice el análisis de mallas para determinar la potencia disipada por la resistencia de un ohm. ¿Dónde está? En el circuito de la figura 6.64. Ah, sí, ya la vi.
6.64, verifique su respuesta utilizando análisis de nodos. Entonces tienes que hacerlo por nada, mallas y por nodos. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, esa fuente de corriente que está ahí de 5ix es como Ajá, conflicto, porque por ejemplo yo hice bueno, la empecé haciendo por mallas y sí, pues ya tengo la primera corriente, ¿no? La I1, la I2, la I3 y la I4. ajá. Entonces ahí se juntan esas corrientes. Por ejemplo, en el nodo, ¿qué sería? Mallas, No, sería dijiste que estaba haciendo por mallas. sí, perdón. Sería en la malla que está en medio, las dos mallas del medio, pues ya ve Ajá, que tienen, bueno, yo las hice con dirección hacia arriba, de abajo hacia arriba. Entonces ahí, en ese nodo, ¿cómo se toma esa fuente de corriente? pues como lo Bueno, que es es, que yo mira. lo hice, permítanme, espérenme tantito. La hice, por ejemplo, la hice, primero resolví la fuente, ¿no? Porque se supone que primero se Por ahí resuelve empezamos, esa. claro. Y pues bueno, yo tengo por entendido que, por ejemplo, si yo tomo la corriente I2, sí, la corriente, en la malla 2, tengo por entendido que, por ejemplo, esa sería la negativa, sería menos I2, y la I3 sería la que está entrando y que es la que lleva la dirección, sería I3 menos La que va I2, en la sería, dirección de la flechita siempre es la que va a ir positiva. ajá, esa Siempre. sería la I3, la que, bueno, yo la tomé como I3. Y 3 menos y 2, ok. Igual a Entonces, 5 y X. resolviéndolo, ajá, igual a 5ix. Pero, por ejemplo, ahí yo tengo el conflicto de que, por ejemplo, ix sería la misma corriente que yo tomaría como I4. Entonces, yo, Ajá. yo le di No, ese valor ahí. pues no pasa nada, mira. Pero es que no, IX no es I4. Yo creo que ese es el problema. Mira, ya la pasé acá. Déjenme buscarles. Tal vez esa es la confusión. Déjenme hacer aquí el 11. Ay, no se me quedó nada. Raro. Ahí viene el 39. Ok, este es el 39. Bueno, vamos a indicar esas corrientes. Mira, nada más para que estemos con las mismas. Voy a poner las corrientes. Seguramente esta decidiste como I1, I2, I3 e I4. ¿Ok? Ahí están las corrientes. Y en cada una de las fuentes encontramos una ecuación. Algunas nos facilitan mucho la vida, como esta. Esta dice que 4 es igual a I1. Ya está. Eso ya casi sale. Luego acá nos dice otra. Voy a empezar por esta. También nos facilita la vida. Nos dice que 1 es igual a I4. Toma, ya tenemos dos ecuaciones. Ahora necesitamos resolver IX. ¿Quién es IX? IX debe ser la que va en el sentido, o sea, IX debe ser I4 menos I3. ¿Sí? Es una conjunción de dos corrientes. Muy bien, ya que la tenemos, entonces 5IX es 5 veces I4. Escribirla bien, sería 5 veces I4 menos 5 veces I3. Y este es el valor de la fuente. Entonces, 5 veces I4 menos 5 veces I3 debe ser igual a ¿quién? La corriente que va, eso sí me lo dijiste hace rato, sería I3 es la que va en el sentido y la que va en el sentido contrario es I2. Y esta nada más tienes que pasar, o sea, dejar un 0 para dejar todas las corrientes de un lado. Entonces, por ejemplo, yo pasaría el I2 para este lado, quedaría I2 menos 5 I3, voy a pasar ahora el I3 como menos I3 más 5 I4 es igual a 0. Estos dos es un menos 6, ¿no? Entonces quedaría, esta ecuación quedaría como, bueno, lo escribo abajo, I2 menos 6 I3 más 5 I4 igual a 0. Y ya tendríamos la ecuación 3, ¿verdad? Estas serían tres ecuaciones.
Solo necesitas una más. Ya tienes ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Tienes 4 incógnitas. Bueno, en realidad tienes nada más 2 incógnitas, ¿verdad? Porque en realidad I1 ya sabes cuánto vale y ya sabes cuánto vale I4. De hecho, se podría resolver más con un sistema más pequeñito. Pero de todos modos, aunque sea más pequeñito, falta una ecuación más. ¿Dónde vamos a extraer la información de esa otra? Pues de la supermalla, ¿verdad? Dado que la fuente de 4 amperes está en la orilla, ahí no hay supermalla. La de 1 ampere también está en la orilla, no hay supermalla. Pero la fuente de esta que acabamos de sacar, la ecuación 3, pues ahí sí hay una supermalla, que es esta, ¿no? Este con este, para abajo, y este con este. Cuando la hagas, vas a encontrar algo de este tipo. Es de I2 y de I3, ¿verdad? Y comparte, por ejemplo, con I1 comparte 2. Entonces vas a encontrar eso como menos 2. I1. Luego de I2 vas a encontrar 3 más 3. I2 más 7. I3 menos 2. I4 igual a 0. Y esta es la ecuación 1, 2, 3, 4. Ya está el sistema de ecuaciones. Tú aquí puedes optar, dado que ya tienes dos, o sea, ya tienes I1 e I2, perdón, I1 e I4, puedes optar por sustituirlas y hacer un sistema más pequeño o meterlo todo este completo a la calculadora. Cualquiera de las dos cosas nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Cómo ves? Y luego ¿cómo se llama? Por nodos, tiene que dar exactamente lo mismo. Solo que nodos no hay supernodos. ¿Verdad? De hecho, esta es la sección donde se evalúa qué es mejor, ¿no? Yo aquí lo vería que está muy fácil resolverlo por mallas. Yo siempre he preferido, pero es cuestión personal. Es decir, ustedes en algún momento van a decir, no, a mí lo que me gusta son los nodos, a mí lo que me gusta son las mallas, a mí lo que me gusta es con las corrientes en el sentido contrario, con las corrientes, etcétera. Pero eso ya es cuestión que va a formar parte de su personalidad como ingenieros, de su personalidad como profesionales. En algún momento se van a decantar por algún método. Incluso por los dos, decir, no, a mí me da igual hacer nodos o mallas, y hago nodos o mallas en cualquiera, ¿no? Y pues ahí está. ¿Cómo ven? ¿Sí queda o quieres que lo desarrollemos más? No, sí, ya. Bueno, es que sí, casi, bueno, todo lo tomé casi igual, excepto la ecuación 4. Por ejemplo, yo me guié de un problema en donde, por Ajá. ejemplo, ahí en el 5ix ya no la tomaba como tal, sino ya la tomaba como un voltaje. Y por ejemplo, en una tengo que el Ajá. voltaje estaba entrando y en la otra estaba saliendo. Entonces, ¿Y yo sabes qué hice la problema? suma de esas dos. ¿Qué problema era? ¿No recuerdas? No recuerdo, pero era muy similar. Ah, ok. Bueno, sino para luego revisarlo, para ver la comparación que hicimos en aquel y que estamos haciendo en este, porque a veces surgen diferencias y precisamente las diferencias nos marcan lo que está sucediendo en un problema y lo que está sucediendo en el otro, ¿verdad? La diferencia entre los resultados, pues es la diferencia entre los diagramas, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí se hubiese podido hacer eso, profesor, ¿Qué cosa? porque ya resolvimos bueno, ya tenemos la ecuación de esa fuente de corriente dependiente, perdón. Ajá. Entonces, sí se hubiese, tomé esa supermalla, entonces hice como que, por ejemplo, la ecuación de la malla I2 y de la I3, pero ya no tomé I5, sino ya le puse ahora sí que el voltaje. ¿Pero cuál es 5? No, no entiendo cuál es 5. Aquí no hay No, es 5. el IX, perdón. Ah, sí, no, y X es una medición, o sea, es una medición. Pero eso sí, esa medición la necesitas para la función de la fuente dependiente. Entonces, es una medición, pero la requieres. A veces esas mediciones te sirven en el mismo sistema. Por ejemplo, si estuviera IX, no sé, o sea, si IX lo hubieras marcado aquí, uh, imagínate que hubiera marcado aquí X, pues IX tú dices, es I4, ¿no? Bien fácil. Pero no es el caso. Aquí está en medio, y entonces X primero la tienes que resolver, es decir, tienes que calcular cuánto vale X,
Y luego tienes que ir a calcular cuánto vale la fuente en función de las variables que estamos trabajando. Siempre. Bueno, no sé si de aquí ya lo puedes resolver. Pues ya está casi resuelto, Sí, ¿verdad? ya. Muy bien. Si no, también podríamos intentarlo por nodos. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Ya mañana es el examen, no sé si lo recuerden. Mañana, espero que estén tempranito, muy tempranito, no lleguen tarde al examen, porque si no les va a quedar menos tiempo para hacerlo. Recuerden que el Moodle cierra y ya no deja subir, porque así es esto. O sea, ustedes son ingenieros, ustedes están en un entrenamiento eh, duro, ¿no? O sea, ustedes están en un entrenamiento, no escogieron otra carrera, esta es una carrera que es así. Tienen que demostrar que hacen las cosas correctamente, en tiempo y en forma, ¿sí? Aquí acuérdense que esas carreras no solo necesitamos habilidades intelectuales, sino también habilidades manuales y hay un montón de habilidades. Un montón de, ahora que se les conoce como soft skills también, trabajo en equipo, no sé, un montón. Entonces, ustedes seleccionan una de las carreras pues más completas que de las que ofrece la universidad y precisamente por ello es que tienen que echarle pues mucho más esfuerzo que si estuvieran estudiando alguna otra. Algunas otras requieren otros, ¿no? Hay otras carreras donde leen un montonal, pero leen y leen y leen y leen. Y cada semana tienen que leer un montonal. En esta, yo lo que les digo y lo que van a tener que hacer de aquí en adelante hasta que terminen es hacer un montonal de ejercicios o un montonal de proyectos, un montonal de armado de circuitos, armado, desarmado y un montonal de programación. O sea, no les queda otra. El ingeniero hoy en día tiene que saber programar, tiene que saber diseñar circuitos, ¿sí? Analizar circuitos, por supuesto, y hacer matemáticas. Bueno, ¿alguna otra duda con esto? Para la potencia disipada por una resistencia, lo hacemos. Bueno, es que también ahí tengo esa duda porque no sé cuál de las dos corrientes tomar, porque ya ve que para la potencia disipada No de una importa. resistencia, Ajá, mira, no importa, porque la potencia, que es la potencia disipada, la potencia es la potencia disipada, ¿ok? También es la potencia consumida, es la misma. Y en la resistencia tienes dos, corriente al cuadrado por resistencia o voltaje al cuadrado entre resistencia. No importa cómo hayas medido la corriente o el voltaje, como va al cuadrado y la resistencia es positiva, este valor tiene que dar mayor a cero. De la disipada, la consumida o la potencia, no importa. pero por ejemplo, si en un ejercicio la potencia, bueno, la corriente de esa resistencia está entre dos mallas, ¿cuál de las dos corrientes se toma, profesor? No, tienes que tomar las dos. Es decir, si tú tienes una resistencia que está en una malla, la corriente, déjame poner aquí, haz de cuenta. Nosotros decimos que esta es la ley de Ohm. Tenemos un voltaje medido así y una corriente medida así. Esta es la corriente en la resistencia, voltaje en la resistencia. A este dispositivo le conocemos como resistencia. Y cumple la ley de Ohm. Es decir que la resistencia es esa relación entre voltaje y corriente cuando están medidas así. Perfecto. Ahora, cuando tú tienes una malla, imagínate que la tengo así, la resistencia, R. Pero aquí hay una IA y aquí hay una IB. ¿Cuál es la corriente? Pues la que tú decidas. Es decir, tú decides cómo medirla. Tú dices, bueno, entonces yo voy a medir de aquí para acá. Entonces, esta va a ser la I de la resistencia. Entonces, la I de la resistencia tendría que ser la que va en el sentido que es IA menos la que va en el sentido contrario IB. No es que tomes una o la otra, es que tienes que tomar, en este caso, la diferencia.
más adelante vamos a encontrar problemas en donde van en el mismo sentido, ¿eh? Es decir, se puede dar el caso, no creo que ahorita vaya a aparecer ese caso, pero más adelante, cuando quitamos algunos pedazos del circuito, puede darse el caso que una corriente vaya en este sentido y la otra también vaya en el mismo sentido, y B. Y si medimos de este lado, así, la corriente de la resistencia, esta corriente de la resistencia sería IA más IB. Y a veces las corrientes, la A o la B, son negativas, o sea, que todavía falta saber el valor de signo que tienen sus corrientes. Entonces, es lo que tú midas. Y independientemente de cómo midas, el resultado es el mismo. Es decir, la medición de potencia, el resultado, es independiente de cómo mediste. Es independiente. Es decir, el objeto existe, el circuito existe, lo miras o no lo miras. Este circuito que está aquí en la pantalla, este circuito, lo hayas medido como lo hayas medido, sus diferencias y todo eso son exactamente las mismas. ¿Sí? Es como cuando, no sé, imagínate que estás en el salón de clases y te piden medir el perímetro. Pues no importa si tú empezaste por la pared del pizarrón o si empezaste por la pared de la puerta. Cuando tú mides el perímetro, es decir, la orillita, encuentras el mismo valor si alguien comienza desde el fondo a medir el perímetro. Si alguien mide las 4 paredes por separado y luego hace la suma, también encuentra el mismo resultado. Entonces, es independiente de la medición. Es lo mismo medir del fondo hacia el frente que del frente hacia el fondo. No vamos a encontrar una distancia diferente. No van a salir con que, miren, es que yo medí del fondo hacia la izquierda y me dieron 10 metros. Pero medí de la izquierda hacia el fondo y me dieron 9 metros. Pues no, algo está mal. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Si una potencia de una resistencia te sale negativa, algo está muy mal. De hecho, está muy mal porque viola las leyes de conservación de la energía. Entonces, potencia disipada, potencia consumida, es la misma y debe ser positiva en todas las resistencias. Y normalmente es negativa en las fuentes. Decimos normalmente porque depende de la conexión. Puede ser que alguna fuente esté consumiendo en lugar de estar entregando energía. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, ok. Y cuando, por ejemplo, hay una fuente de voltaje, ¿En dónde? ¿La supermalla? ajá, Pues la consideras. Es decir, yo aquí lo igualé a 0. Aquí. Yo igualo a 0 porque no tengo fuente. ¿Verdad? Es pues yo igualé aquí a 0 porque no tengo ninguna fuente en la supermalla. Pero imagínate un segundo problema donde existiera una fuente. Imagínate que aquí hay una fuente, no sé, aquí. Más menos B. Te aparecería aquí B. O que te apareciera del otro lado, aquí. Más menos B2. Esa, cuando la pero es recorres, que me refería, bueno, es que, por ejemplo, en el problema 41 también tenía el mismo problema, pero ya vi por qué, me parece que es que es muy similar al 39. ok, a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver qué pasa con el... ¿Qué dijiste? ¿40? 41. 41. Aquí está, creo que es este, ¿no? 41. Utilice análisis de mallas para obtener los valores de IX, de BA, de la figura. Y tenemos, aquí no hay ninguna supermalla, porque todas son fuentes de voltaje, ¿verdad? Todas son fuentes de voltaje. Y entonces aquí se hace normalito, tienes 4 mallas, 4 ecuaciones de malla. Aquí coincide por la dirección de IX, sí coincide, bueno, si vamos a numerar esta como I1, esta como I2 y esta como I3, sí coincide con IX, IX es I3, ¿sí?
pero solo porque está en la orillita, es decir, no hay otra malla de este lado, no está compartida la resistencia de 4 ohms. Cuando están compartidas, sí tenemos que hacer la diferencia, la suma o lo que convenga. Y 1, y 2, y 3, y 4. Pero todas son de voltaje. Entonces son mallas normalitas, ¿sí? No hay super malla. No sé qué veías como similar. La fuente, bueno, sí, la fuente de 0.2 y Y X. X. Este es 0.2 y 3. Y esta, bueno, de hecho lo podemos aquí hacer, mira. Lo voy a copiar. Hoy se borró con este pedazo de... Ah, luego lo borro. O sea, cuando capturé la pantalla estaba el controlador del zoom. Sería... ¿Qué es eso? Y 1. Y 2. Y 3. Y 4. ¿Qué encontramos? Aquí coincide, ¿verdad? Es decir, aquí pasa en ese sentido. Y 3, entonces decimos y X es igual a Y3. Entonces esta fuente es de 0.2 veces Y3, porque son las variables que vamos a utilizar, Y1, Y2, Y3, Y4. Luego tenemos que poner BA. ¿Quién es BA? Voltaje BA. BA sería la corriente, bueno, voltaje A sería, según la ley de Ohm, es corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces sería la corriente, por el más va un 0, por el menos va I1, y la resistencia es de 7. O sea que, segundo renglón, BA es igual a menos 7 y 1. Este todavía lo tenemos que pasar acá. Entonces, 0.BA, esto que está aquí, es menos 0.7 y 1. Y ya, con esto y con esto ya podemos hacer las ecuaciones. Si recuerdan, las ecuaciones se ven distorsionadas por estas fuentes de corriente. Miren, la primera, cuando lo hacemos, debe darles algo así. Debe darles 14 y 1 menos 7 y 2 igual de más a menos menos 9. Esa sería la primera ecuación de la malla 1. La de la malla 2 la voy a hacer en dos pedazos para que vean cómo está. La suma es, bueno, primero sería lo que comparte con I1, que sería menos 7 y 1. Y 7 y 4 son 13, ¿sí, verdad? Más 13 y 2. Y de ahí 3 nada, de ahí 4 comparte 4, 4 y 4 es igual, y de más a menos sería menos 0.2 y 3. Si se fijan, aquí es como lo estamos haciendo en el método práctico, solo que aquí está la fuente que es dependiente. Entonces, a la hora de meterla para acá, porque tiene una incógnita a las que queremos, pues se distorsiona un poco, entonces quedaría menos 7 y 1 más 13 y 2 más 0.2 y 3 menos 4 y 4 es igual a 0. Y esta sí ya sería la ecuación 2. La ecuación 3 también es muy tradicional, es una ecuación que no tiene nada de complicaciones, ¿verdad? Con la 1 no comparte nada, con la 2 tampoco, con la, bueno, la 3 sería 4 más 1 son 5, sería 5 y 3 menos y 4 es igual a ¿quién? De menos a más da más, 9. Esta fue la ecuación 1, 2, esta es la ecuación 3 y finalmente vamos a la 4.
La 4 también la podemos hacer así. Tenemos de I1 nada, de I2 son -4, I2, de I3 -I3, ya está. Y luego sigue I4, 4 más 1 son 5, más 5, I3 es igual. Fuente. Cuando doy la vuelta, encuentro de menos a más el valor de la fuente que es menos 0.7 y 1. Hasta ahí va la ecuación, ¿sí? Esta es la fuente y esta es la relación de las resistencias. Cuando hago esto para dejar las incógnitas de un solo lado, pues se distorsiona un poco la matriz, quedando como 0.7 y 1, menos 4 y 2, ¿sí, verdad? Menos y 3, más 5 y 4. Aquí está, este es un 4, ¿no? Más 5 y 4 es igual a 0 y hemos terminado de encontrar y 1 y 2 y 3 y 4. Y eso ya lo metemos al sistema, a la calculadora, y ya obtenemos todas las corrientes y ya vemos lo que nos piden. Nos piden IX, que es I3, o sea, nos piden esta, lo voy a subrayar. Nos piden esta, que sería I3, y nos piden BA, que es menos 7 veces I1. Entonces, una vez obtenido el valor del sistema, la solución del sistema, pues podemos hacer esas dos cosas que nos pide el libro. ¿Ah? Ok. ¿Una duda más? ¿No? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si tenga Acá. Bueno. Dice la edición 9. Sí, tengo la edición 9, tengo todas. Tú pregúntame. el ejercicio 47. 47. Vamos a ver. Entonces no es ninguno de los que tenemos. O sea, no está en la otra lista. O no sabes. Sí está. No sé, más bien, no he checado ver. la 8. Espérame, nomás permíteme un segundito porque para la edición 9, no lo tengo en PDF, lo tengo en la web. Aquí está el 47. Vamos a hacer un zoom. A ver si la próxima voy a dar el curso con esto. Si ustedes pagan el libro, tú que pagaste el libro, también tienes acceso a la web del libro. Y también vienen ejercicios Sí, de de hecho entrenamiento. me dieron el código de regalo, no sé, para ver más ejercicios. Ajá, de hecho aquí está todo eso. Y Pero no sé cómo meter el código. ahí viene la página, al principio del libro, te dice dónde está la Ajá. dirección, porque hay una dirección para estudiantes y una dirección para profesores. Entonces, Ok. yo el que tengo es este que se llama Connect. Entonces, la cosa se llama Connect, pero aquí cambia. O sea, se cuenta que por aquí dice, mira, el mío dice instructor aquí. Entonces, si tú te metes a Oh, ya Connect, sí. haces la cuenta y metes el valorcito. Porque Ok. mira, yo aquí puedo hacer tareas y mandarles tareas y todo eso. Es como si fuera el Moodle para el libro, o sea, para esta materia. Pero para que los demás entren, necesitarían comprar el libro, pero pues no todos compran el libro. Ok, entonces, este problema creo que sí está. Déjame ver qué problema es en la otra versión. ¿Dónde tengo el libro? Acá está. Es 1, 3, 1, 2, 7. Sí, aquí está. En la versión que tiene los demás, es el 45. ¿Qué número es acá? Es el 45 también, ¿no? 47. Es el 45 de la otra versión. Ok, ¿y cuál es el problema con él? Bueno. Es que al estarlo resolviendo, ve que nos Ajá. mandó los resultados, entonces, según yo ya lo tenía bien y me sale un resultado muy Diferente. diferente. Ajá. Ok.
Vamos a ver. Es que no me sale por mallas y lo quería hacer por nodos, pero entonces me sale otro resultado. Híjole, qué loco. A ver, nada más déjame checar los valores. Es 2, 4.7, 8.1, 3.1, 3.5, 5.7, 1.7, 1, 2.2, 6.2, 3 amperes, 7 volts, y 1 y 2 y 3, y 1 y 2 y 3, y 2 amperes allá. Va, sí es el mismo, nada más para copiarlo, pero es que de la web no estoy seguro que pueda copiarlo. Pero del PDF sí es más fácil. Nos quedamos que aquí es 45 en esta versión. Estoy copiando y pegando. Aguanten un segundito. También es un problema de los sencillos, o sea, casi todo se va resolviendo solo. Entonces, se copió muy abajo. Un segundito. Cuando otra vez me atravesó la... Solo que sí cambian unos valores, ¿no, profesor? Al que nosotros tenemos, al 45. ¿Sí cambia? ¿Cuál valor cambia? Por ejemplo, esa fuente de 7 volts, creo que a nosotros nos la marca de 8. Pues en mi versión sí dice 7. Ahorita se los voy a enseñar. Espérenme. Es que cuando quiero copiar de la pantalla, me copio también la barra y no me gusta. Ahí voy otra vez. No, sí, profesor, es que lo estaba confundiendo con el 46. Y no, eso es 45. Ay, me quedó una letra ahí. Bueno, ya está. A ver, vamos acá. Déjenme ver el pizarrón. 45 en la versión anterior, 47. Aquí voy a ponerle. Aquí es el 47 de la versión nueva. Era 9, ¿no? La versión 9. Bueno, entonces fíjese, está aquí el circuito, dice calcule las 3 corrientes de malla y multiplicar el diagrama del circuito de la figura 4.70. De hecho, creo que hicimos uno muy parecido. Si no es que este... Sí, por eso le digo que no sé en dónde me equivoqué, porque sí me recuerdo que hicimos uno parecido, entonces busqué el video y lo estaba viendo. De hecho, espérame, creo que ya lo hicimos. Ya viéndolo aquí. 45. 45, ya lo hicimos. Aquí está. Tiriri. Con razón, mira, así es. ¿Y qué dice el libro? En las soluciones del libro que tú tienes, ¿qué corrientes tiene? Son estas. Es el libro, es el que hicimos también video, ¿no? Porque no coincide con las del libro, ¿no? ¿No es ese? El Ajá, 45. Ah, pues sí, pues es que no es. pero O es sea, que andaba no. buscando otro video, por eso también no me salen a mí. Ajá, no, pues ya lo resolvimos, aquí está en video. Y además tenemos la simulación. O sea, también hicimos la simulación. Entonces, en el canal de... Vamos a buscar. A ver, permítanme, déjenme meterme al YouTube. Se llama teoría de circuitos. Teoría de circuitos. Y aquí, como veo, mi canal, no sé si se ve, ¿no? Mi canal. Ahí está. Bueno, entonces aquí yo les voy a compartir. Ahora voy a compartir otra vez el navegador. Vamos de nuevo.
Este es el canal de teoría de circuitos. Te va a aparecer en la pantalla. Ahí está. Muy bien. Y en los videos, por aquí está ya la descripción del 45. 15, 19. Ah, son las fechas de. Aquí está, miren, 4:45 está aquí. Aquí está el problema. Y aquí les dice que vayan a una solución. Aquí al final. Y ahí está la liga al otro. Pero si no, también lo pueden encontrar. Ven, aquí está la simulación. Ah, aquí mismo está. No es el otro video. Aquí está. Sí, entonces no coincide con la del libro porque no está bien. Ese es el segundo que encontramos que no coincide los resultados con los del libro. Creo que no tengo buen internet hoy. Entonces, chécalo. Es el del 16 de abril. Sí, profe, gracias. ¿Va? Y también viene la simulación. Entonces no tienes que ir a otro video. Ahí vienen las dos cosas. También viene la simulación. Ok. Ya está. Entonces nada más era la cuestión del número, que no es el mismo.